Hace mucho pasé por una etapa en la cual no sabía qué hacer de mi vida. Me frustraba un poco porque no tenía definida una identidad, no entendía mi propósito. Y precisamente esa palabra, el propósito, abundaba mucho entre todas las personas que conocían. Me preguntaban: ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué estás hecho? ¿A qué has venido a la vida? Ya sabes qué vas a hacer de grande, ya sabes qué vas a estudiar, ya sabes a qué te vas a dedicar, sabes en qué trabajo vas a invertir toda tu vida, sabes con qué persona te vas a casar. Y recuerdo que cuando estaba yo en una edad muy corta, me preguntaba sobre si eso realmente tenía una relevancia, y claro que la tiene, pero yo en ese momento quería sentir una afirmación de esa relevancia o de esas cosas en mi vida, que decir: oye, planear cómo va a ser tu vida en un futuro te va a servir para prepararte, etcétera. Cosas que fui aprendiendo hasta ya más grande. Entonces después también entraron temas polémicos como el control de las emociones, entraban problemas familiares también, el tener que luchar con el ciclo alienante de mi familia, con los temas de las adicciones, accidentes, problemas económicos y familiares, trabajar con la autoestima y trabajar con varias otras cosas en mi vida. Fue un proceso demasiado fuerte, fue un proceso demasiado doloroso. Recuerdo que tuve que menguar ciertas amistades, ciertas personas, tuve que salir de círculos sociales que me detenían, que no me brindaban, digamos así, valores o fortalezas que a mí me sirvieran, y no por ser despectivo hacia ellos, simplemente me hacían incluso estancarme en esas emociones o en esos problemas emocionales de los cuales yo vivía. El control de la ira, el control, el llegar a tener un poco más de prudencia, saber callar, saber hablar, el saber en dónde servir y dónde no. Fue un proceso demasiado largo y demasiado intenso que tuve que aprender a vivir. Claro que aún sigo sin ser un ejemplo experto en el tema, ¿no? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Mi nombre es Ramiro Pastrano, eres bienvenido a este nuevo segmento de un podcast que se llama esta es una enseñanza acerca de la sal y de la luz, y vamos a hablar acerca del propósito. Se llama la identidad de tu ser, la identidad de tu camino. Probablemente entre esos dos le vamos a poner a final de cuentas el título. Entonces te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Sé que a veces me pongo a enseñar mucho y me pongo a hablar, quizás los podría aburrir, les pido una disculpa. Y ahora en este momento decidí comenzar con un poco de las cosas que sentía hablar, que sentía decir, porque precisamente están relacionadas a este tema del propósito, de la esencia, y precisamente sobre la sal y la luz. Justamente ayer, hoy estamos en domingo, estamos grabando, justamente ayer iba al centro de rehabilitación y ya había preparado un tema que va muy relacionado a esto que vamos a hablar, y hoy precisamente en la congregación se habló acerca también de propósito, de usar tu esencia, tus fortalezas y tus habilidades para el círculo en el cual te mueves, y que eso te sirva también para el reino, que te sirva para ayudar a otras personas, para predicar ese amor a través de nuestras acciones. Y eso es un proceso muy, muy grande y muy, vamos a decir que de mucho cuidado, porque a veces nosotros llegamos a influir. Todas las personas tenemos una influencia y tenemos un impacto, es algo que siempre comparto. Todas las personas tenemos una influencia y un impacto. Generalmente influimos por lo que decimos, influimos con lo que hacemos hacia otros, e impactamos también de esa manera a las otras personas conforme a lo que los hacemos sentir. Nuestro impacto se mide más en base al sentimiento, y nuestra influencia se mide más en base a lo que logramos que otros repliquen o que otros vean en nosotros y que intenten, digamos así, ejercer. Por ejemplo, el que tú tengas amigos que te echan la mano cuando tienes problemas es porque tienes una influencia en ellos, y un impacto es que tú puedas hacerlos sentir bien, que ellos sepan que tú estás ahí. Eso es un impacto, eso es generar impacto. Cuando tú generas impacto en tu colonia, es como que tu colonia requiere de ti, sabe que tú estás ahí, pero la influencia es que ellos te siguen y te ayudan. Eso es influencia, ¿no? Entonces todos ejercemos una influencia y un impacto, a grosso modo lo explico. Y en este momento vamos a hablar algo acerca sobre el propósito y sobre la esencia, para poder hablar acerca de lo que es la luz y sal. Varias personas que han estado en relación con la religión o con la espiritualidad judio-cristiana
o alguna otra, sobre todo la cristiana, podrán entender ese término de luz y sal, porque se utiliza mucho. Tú eres luz y eres sal en el mundo, y eres luz y sal en las naciones, y eso precisamente se habla en la Biblia, en Mateo, si no me equivoco, 5:13 al 16. Entonces, en este momento, antes de entrar al tema de la esencia y del propósito, hablaba de esto con los muchachos en el centro de rehabilitación y les decía: tú antes, prográmate, hazte este Shiva en tu mente. Tú antes eras un adicto. Un adictus significaba que eras una persona libre que fue sometida a una esclavitud, ya sea por deudas o porque invadieron tu territorio, etc. Eso era un tema que se utilizaba antes en la antigua Roma, cuando Roma tomaba, por ejemplo, cuando Roma dominaba otro pueblo. Roma lo que hacía era tomar a los guerreros o a otras personas libres y las hacía esclavos, y desde ese momento se llamaban adictus. Entonces, cuando estaba hablando eso con ellos en relación a las drogas, ellos son adictos a las drogas, son esclavos de las drogas, se deben a esa otra entidad, a esa otra problema, hábito que los está arrastrando a llevar acciones que no son buenas para su cuerpo y para su vida. Entonces, por eso se les llama esclavos, porque algo más los está dominando, alguien más los está dominando. Y todos tenemos ciertos grados de adicción, ciertos grados de adictus. Todos somos un adictus en ciertas áreas a las cuales nosotros nos sometemos. A veces sin quererlo lo hacemos, pero al final de cuentas lo estamos haciendo. Entonces les explicaba que cuando tú eres un adictus, pierdes tu libertad. Cuando tú eres un adictus, pierdes tu libertad, y cuando pierdes tu libertad, básicamente tú ya no eres lo que quieres ser, eres lo que alguien más te ordena hacer, eres lo que alguien más te domina para hacer. En el tema de las adicciones, las personas que se dejan manipular por ellas, pues pueden experimentar ciertos cambios. La mayoría de los que vemos es abandono de trabajo, violencia familiar en algunos casos, dejan de crecer espiritual y emocionalmente y comienzan a dejar, si ya venían quizás con una decaída emocional y espiritual, pues, ¡pum!, van todavía hasta abajo. Hay personas que se defienden usando el tema de es lúdico, es recreativo y etcétera, pero al final de cuentas todo tiene una consecuencia, al igual que el consumir azúcar, que el consumir demasiado huevo te provoca colesterol. Todo tiene una consecuencia en la vida. Entonces, con ellos te cuento el tema de las adicciones porque estaba hablando con ellos en el centro de rehabilitación. Y te lo comparto porque a veces nosotros también somos adictos, somos esclavos a ciertas cosas. A veces somos esclavos a la ira. Esas personas que tienden a enojarse, que tienden a gritar, que son violentos, son agresivos, tienden a la ira. A veces tendemos a vivir en la amargura, estar siempre reflexionando, siempre recordando y teniendo remordimientos de lo que hace otra gente hacia nosotros, victimizándonos quizás en ocasiones, echándoles la culpa a otros de nuestras desgracias y a veces nuestros problemas queriendo que se solucionen de la nada. Y por ejemplo, también cuando hablábamos acerca de las heridas de la infancia, tocábamos los temas de que en ocasiones una de las heridas de la infancia habla de que son personas, y creo que es la herida de la infancia del abandono, son personas que de repente están tristes y no saben por qué. Cuando están en un grado muy crítico, son personas que están tristes y no saben por qué. Y a veces atravesamos esos estados porque somos esclavos de cosas que no sabemos que nos causan esa esclavitud. Entonces, cuando tú pierdes tu libertad, pierdes tu ser, pierdes lo que tú eres, pierdes tu esencia, y es precisamente esencia uno de los primeros puntos. Dice en la biblioteca, en el diccionario, en Google o donde lo quieres buscar, que nuestra esencia o la esencia, digamos así, es un conjunto de características, de rasgos, de cosas invariables que determinan a un ser o una cosa, sin las cuales eso no es lo que es. Digamos así, que una persona, por ejemplo, sea amigable dentro de su esencia, es amigable, y tú dices, es que él es amigable, es parte de lo que es él. Y en ocasiones hay muchos otros rasgos que nos pueden definir nuestra esencia, como el que solemos confundir lo que es la esencia con la personalidad, aunque está conectado, no es lo mismo. Luego hablaremos acerca de los temas de la personalidad
de lo que es personalidad, temperamento y carácter. Son tres cosas completamente diferentes, y la esencia tiene un papel importante entre todos ellos. Nuestra esencia es lo que tú eres, tu naturaleza, tu ser intrínseco, lo que tú eres. Si tú eres una persona generosa, si eres una persona amable, si eres una persona de ética, etc. Todo eso es algo intrínseco que está en ti, y eso es tu esencia. Esa esencia puede ser manipulada y presentarse a otros a través de personalidades diferentes. Incluso también podemos hablar de los temas de las máscaras. También tú puedes utilizar esa esencia para ponerte una máscara y actuar de diferente manera a la que realmente eres. Entonces, esa esencia que te define a ti es en gran parte lo que tú siempre vas a hacer, porque ya lo eres. Pero lamentablemente, cuando tú pierdes tu libertad, cuando sueles ser adicto de los daños que has recibido, de las heridas de la infancia, de la falta del perdón, de la amargura, del bajo autoestima, etcétera, temas que ya hemos tratado con anterioridad, tu esencia empieza a flaquear. No es que lo dejes de ser, ¿ok? Simplemente ya no tienes la libertad de ser tal cual eres. Y también otro de los temas, más bien de las definiciones que te puedes encontrar acerca de la esencia, es que es la parte fundamental, lo más importante de algo o de un ser. Entonces recuerdo cuando salió la película de Soul, y porque hablaba de esto al principio, de que yo no sabía qué hacer, tenía problemas emocionales, no sabía hacia dónde me dirigía, me preguntaba si planear o no mi vida tenía algún valor fundamental en mi vida. Recuerdo que cuando vi la película de Soul concordé con muchas cosas. Si bien es claro que el propósito no te lo define nadie, sino que a final de cuentas el propósito, vamos ahorita a hablar de lo que es la definición del propósito, pero a final de cuentas el propósito es una determinación individual que tú te propones lograr. Entonces, cuando vi la película de Soul, que se trataba acerca de que todos encontraban su propósito y hablaban, uno de los personajes no quería venir a la tierra, por ejemplo, que no sentía, y uno de los personajes decía, es que mi propósito es ser músico, mi propósito es tocar, cuando realmente pues la vida es un propósito muy, muy grande, levantarte cada mañana. Claro que tener propósitos y metas es algo muy bueno, y me recordé de esa película porque no necesariamente tienes que tener un propósito refunfunante, un propósito demasiado magno, digamos así, ¿no? O sea, o macro. ¿Sí? Hay personas que logran metas muy grandes, pero eso no quiere decir que ese haya sido su propósito en la vida. Probablemente fue tan solo una de las metas que dentro de su propósito estaban. Entonces, propósito tal cual se define como la determinación de hacer algo. Eso es propósito. Yo me decido a hacer esto. Eso es un propósito. Por ejemplo, yo de manera personal, durante un gran proceso de estudio, etcétera, yo comencé a aprender acerca de la libertad en temas emocionales, libertad en temas físicos, espirituales y de otras cosas, libertad social, libertad política. La libertad puede existir en todos los temas, porque libertad es un término, un proceso que se discute cada vez que existe, digamos así, un sometimiento de alguien o de algo en algo que no debería estar sometido, ¿no? Entonces, me encanta el tema de la libertad. Entonces yo decidí como propósito e hice un compromiso espiritual, si así lo quieres ver, con mi ser espiritual, con Dios, con Jesús, de yo vivir a través de intentar ser un ejemplo, vivir libertades en mi vida y enseñar a otros a hacer libertades. Así fue como comencé a dar consejería emocional para jóvenes. Así es como voy y comparto a los centros de rehabilitación para ayudarlos a obtener una libertad no solo emocional, sino también en las adicciones. Y no soy un experto en las emociones, hay muchos más expertos que yo, solamente sé algunas cosas, que de hecho ya tengo una certificación como capacitador en la restauración de adicciones, etc. Entonces, otra otra de las cosas que definen el propósito es como un objetivo que se pretende alcanzar. Y al principio hacía yo estas premisas de que no sabía qué quería hacer de mi vida. Y cuando entendí que comenzar a tener metas claras de lo que quieres, realmente te puedes centrar y enfocar en obtener esas metas. A veces vivimos la vida sin saber hacia dónde vamos, y precisamente así estamos en la vida, sin saber en dónde estamos. Generalmente, si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos dónde estamos,
y no sabemos a dónde vamos, solamente vamos a ir así como un barco en el mar que lo está moviendo el viento, hacia todos lados. Pero cuando tú defines las velas hacia qué dirección van y tomas el timón de tu barco, de tu vida, comienzas a darle una dirección. Yo me comencé a capacitar en temas emocionales, me comencé a capacitar en temas matrimoniales, tengo una certificación en terapia de pareja, y comencé a prepararme en temas de religión y espiritualidad. A veces me pongo en contra de temas religiosos y espirituales que a veces enseñamos mal, que someten la libertad de una persona. Entonces comencé a capacitarme. ¿Por qué? Porque esa era mi visión, esa era mi meta y ese es mi propósito, lograr y alcanzar. Dentro de mis propósitos y mi vida yo definí poder tener una estabilidad emocional. Eso me costó mucho desprenderme de problemas familiares que a veces no me correspondía solucionar. Me costó mucho tener que entender los problemas de mis padres y entender que yo no tengo una línea, yo no tengo la última palabra en su relación ni en su vida, y que yo no soy su consejero y yo no soy el salvador de su relación, y tuve que aprender a vivir otras cosas, ¿no? Otros procesos. Ojo, con esto no estoy diciendo que no me importa, y que con eso no estoy diciendo que no te debe de importar lo que otros sienten y lo que otros hacen, sino que hay que estar enfocados en lo que tú deseas alcanzar, y precisamente si ese deseo está conectado a alguien más. Yo, de manera personal, Ramiro Pastrano, comencé a desmenuzar toda mi vida y dije, ok, esto que voy a hacer va a bendecir a otros y va a ayudar a otras personas, y comencé a practicarlo. La primera persona que benefició fue a mí. Después, la segunda persona que benefició creo que fue mi esposa. Le tocó una versión de mí mejorada a alguien que estaba hace años con problemas emocionales, con problemas de ira, de agresividad. Ya le tocó un Ramiro Pastrano pues mejor, porque no soy perfecto, ni soy excelente, estoy en un camino hacia la excelencia, estoy en la mejora continua. Entonces, los próximos que van a ser afectados van a ser nuestros hijos, van a ser nuestros amigos, personas que se relacionen con nosotros, que a final de cuentas pueden tomar lo que nosotros les podemos enseñar, o pueden no tomarlo y vivir una experiencia con nosotros de amistad, o quizás pueden salir de nuestra vida, o nosotros quizás salir de la de algunas personas. Yo sí tuve que salir de varios círculos sociales. ¿Por qué? Porque me detenían, porque eran círculos sociales donde generalmente se hablaban de problemas y de quejas, era veneno, era etcétera, ¿no? Entonces, no quiere decir que les dejes de hablar nomás por cositas así. No hay que ser enfadosos tampoco. Simplemente si eso no te está edificando, y si eso te detiene, si eso retrae tu buena actitud y otras cosas, si te afecta, entonces hay que tomar un partido y decir, oye, yo estoy enfocándome en este momento en mejorar mi estabilidad emocional, y estar con estas personas me daña. Entonces uno es cuando comienza a hacer esas prioridades, porque cuando tú ya logras una estabilidad te puedes acercar a ellos, y yo me puedo acercar a esos grupos sociales ahora sin bajar mi guardia, sin bajar mis fortalezas, sin que ellos me influencien a mí, sino yo poderlos influenciar a ellos. Y acá en la enseñanza de la luz y sal, recuerdo que estaba Jesús hablando y les decía, ustedes, te vuelvo a repetir, puedes leer Mateo 5, 13 al 16, ustedes, te lo voy a leer acá textualmente, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la sal. En donde tú estás, tú eres la sal. Y cuando hablaba de esto en el centro de rehabilitación, les decía, ¿para qué sirve la sal? Y todos me decían, no, pues que le da sabor a la comida. Si tú comes un pedazo de carne sin sal, básicamente no te estás comiendo nada, no sabe a nada, sabe desabrido, sabe insípido. Entonces, tú tienes una esencia, tú tienes un sazón. Tú tienes un sazón único, especial, tú tienes dones, talentos, habilidades, fortalezas. También tienes debilidades, defectos, errores, flaquezas que te van a hundir si no las trabajas, o que van a echar a perder todo el trabajo que puedas hacer con tus habilidades, dones y talentos. Lo van a destruir. Por el contrario, no quiere decir que no tengas errores. Yo tengo muchos errores, tengo muchos fallos, tengo debilidades, tengo flaquezas en las cuales aún no soy muy bueno, pero estoy trabajándolas, las tengo muy conocidas y las veo y soy consciente de ellas porque las estoy mejorando y las estoy trabajando. Recuerdo hace mucho yo tenía baja autoestima y comencé a trabajar en mi autoestima, y ahora pues tengo una autoestima equilibrada, tengo una estable, ¿no? Entonces puede llegar alguien y soltar un rumor de mí y a mí no me va a afectar porque no tengo baja autoestima.
como quizás a otras personas. Sí, los problemas de la vida me golpean menos duro porque tengo mejor autoestima. A veces cuando tenemos la autoestima bajo viene un problema de la vida y chale, ya somos la víctima del mundo, ¿no? Etcétera, muchas cosas que pueden provocar. Entonces tú tienes una esencia, tienes características, tienes una personalidad única, tienes un temperamento único que te van a ti ayudar también a desenvolverte con las demás personas. Entonces cuando Jesús les explicaba esto, básicamente les decía: ustedes tienen la capacidad de darle sabor a las personas que les rodean, de hacerles sentir esa jugosidad que haces. Tú le echas las salecitas y a la carne asada cuando empieza a soltar el juguito y luego empieza a sonar la carnita asada, luego la picas y la pruebas y ese saladito que le da ahí, que se mezcla con el juguito de la carne, crea un sabor a nuestro paladar. Tú puedes ser eso en la vida de otras personas, pero antes tienes que serlo en ti. Antes tienes que ser tú quien comience a probar ese sabor, porque quizás ese sabor es insípido, quizás es un sabor amargo, quizás estás demasiado salado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Jesús decía esto, después se pone a hablar, dice, de la misma, ustedes también son la luz del mundo. Entonces, cuando habla de la luz del mundo, dice, la luz, lo que hace en un hogar es iluminarlo. Tú puedes ser esa persona que ilumine a tu alrededor, que ilumine tu hogar, que ilumine a tus amigos, que les muestre un ejemplo, que seas una persona de ejemplo, que ejerzas una influencia positiva y que impactes de manera positiva en ellos. Que las personas digan: a la torre, hay que acompañarlo porque ese chaval, esa persona, ese pibe, esa chabona, tiene algo bueno que ofrecer, tiene algo bueno que darme, le puedo aprender. Y tú generas un impacto porque ellos dicen: me siento bien con él, me siento bien con ella. Y no solo eso, porque puedes tener errores, puedes decir: es medio enfadosón, pero me siento bien con ella. O sea, es medio estricto, pero me siento bien con ella, porque me ayuda a crecer. Y tú generas un impacto en las personas, y las personas aprenden de ti, las personas, vamos a decir así, toman tu ejemplo. Cuando a mí me empezaban a decir: oye, eres una persona de ejemplo, las primeras veces me emocioné. Después entendí la responsabilidad que esto llevaba. Entendí la responsabilidad de que si yo fallo, que si yo cometo errores, esas personas también, como me admiran, también me pueden criticar y me pueden juzgar, porque el ser humano es así. Les decía en el centro de rehabilitación a los muchachos, les pongo siempre una actividad emocional para que se fortalezcan, porque a veces algunos de ellos en sus casas no los abrazan, no les dicen te amo, no les dan una palabra de afirmación de eres bueno en esto, te amo, sigue echándole ganas, sal de las adicciones porque te amo, me preocupas. No les dicen esas cosas. Entonces les decía yo a ellos que vayan y hagan un ejercicio con los demás y les digan lo que admiran. Busca 5 personas diferentes y dile: admiro de ti que siempre seas bien buena onda, admiro de ti que siempre limpies nuestro cuarto, que tú seas el que trapea, admiro de ti que tú no andes diciendo groserías, etcétera, lo que tú admires. Entonces se ponen ahí todos bien emocionados a decirse cosas bonitas. Y luego pues yo también ahí ando dentro del círculo y llegan y me dicen, y la mayoría llega y me dice casi las mismas palabras: admiro mucho que tengas el tiempo de venirnos a enseñar. Y luego otro decía: admiro mucho que quieras ser de ejemplo con nosotros. Y uno de ellos me dijo: admiro mucho que hables como nosotros para que te entendamos. Y me dio mucha cura, porque me dio risa. Cura acá en Sonora es risa. Me dio risa porque adapto en los centros de rehabilitación o en la cárcel mi lenguaje para compartir o para hablar, para enseñar, para dar un tema o un taller. Lo adapto para que ellos lo entiendan y también que pasen un momento ameno. No me gusta irlos a regañar, que también les hablo fuerte y les hablo duro, ¿no? De que, oye, aquí tú estás en esta situación y tienes que echarle ganas porque la vida es acá. Entonces, a ellos les gusta y me emocionó que me hayan dicho eso, porque de cierta manera esa influencia e impacto que te estoy comentando se está viendo reflejado ahí. Y de esa misma manera, que es algo que dice Jesús en el versículo 16, dice: de la misma manera, dejen que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Y al final cerramos con una oración allá en el centro de rehabilitación y todos muy contentos y le damos el reconocimiento
Yo particularmente se lo doy a Dios. A mí me gusta sentir una conexión con Él y la vivo de cierta manera. Entonces, te pregunto a ti, ¿tú conoces la manera en la cual tú eres luz frente a otras personas? Las formas en las cuales tú brillas frente a otros. Yo he estado frente a personas que les digo a la torre, eres muy sociable, conozco muchas personas con características y habilidades sorprendentes, y si ejercieran un trabajo en sus debilidades, estarían en un top que yo diría, wow, o sea, la estarían partiendo en su trabajo, la estarían partiendo en su familia, con sus amigos, la estarían partiendo, si es que van a la iglesia, en su congregación, pero sobre todo la estarían partiendo en cada área de su vida. Cuando yo hablo así de temas religiosos o espirituales, no me gusta centrarlo a la iglesia. Tú en tu día a día eres un ejemplo y ese ejemplo puede ser bueno o puede ser malo. Eres una influencia y eres un impacto, y puede ser bueno y puede ser malo. La idea aquí es que ¿cuál es tu propósito? Ser una persona que ejerce una influencia positiva o negativa. Si no sabes cuáles son tus metas o razones en la vida, comienza a hacerlas. Al principio comentaba que yo me preguntaba si tenía relevancia o no planear mi vida. Y sí tiene una relevancia muy importante. Recuerdo que en mis tiempos oraba y visionaba un terreno, visionaba a mi esposa y visionaba mis hijos que aún no están físicamente, pero que están en mi corazón, en mi deseo y en el de mi esposa. Y creo que también están en el deseo de Dios del universo, que estén aquí. Y los conoceremos en su momento. Y cuando lo visionaba me emocionaba y me motivaba. Tengo que trabajar en mis problemas, porque voy a afectarlos, voy a afectar a las personas a mi alrededor si no trabajo conmigo. Entonces comencé a trabajar, comencé a invertir tiempo en mí, fui a terapia, fui con un psicólogo y definí metas, tener ciertas cosas, trabajar por tales otras, buscar un trabajo en lo cual puedo usar mis fortalezas. Y cuando menos pensé, ya habían pasado años y estaba logrando esas metas. Pero pasaron años. Me lo propuse a partir de mis 17 años. A los 17 años tuve un encuentro con Dios, tuve un encuentro conmigo mismo y tuve un encuentro con el mundo, el universo. Y dije, yo no quiero estar aquí nomás porque sí. Y comencé a trabajar. No estoy hablando de ser famoso, no estoy hablando de nada. Yo quería ser una persona que les ayude a otros a encontrar su libertad. Y en el centro de rehabilitación, y en la cárcel, y en el hospital, en las vías del tren, lo comencé a hacer. Y se acercaban personas que me decían, qué padre que puedas compartir. Y yo decía, no, pues qué padre que me permitan estar aquí las personas que me permiten estar, porque nunca he estado porque sí en donde sea. Siempre ha sido gracias a que alguien más me invita y me permite tomar el tiempo de enseñanza con otros. Y también le agradezco mucho a Dios por ello. Entonces comencé a dejar que mis acciones brillaran, comencé a dejar que mis fortalezas se explotaran y comencé a trabajar en mis debilidades para bajarlas, para poder equilibrar en mi vida todos los procesos que debieran equilibrarse. Comencé a perdonar, a dejar de guardar amargura. Comencé a hacerme responsable de mis acciones y no culpar a Dios, y no culpar a otras personas, y no culpar al psicólogo, y no culpar a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, y no culpar al mundo entero de lo que a mí me pasa. Y comencé a trabajar en mi mente y a fortalecer mi mente, no solamente con los temas de emociones, sino que también comencé a aprender del tema y de las áreas profesionales en las cuales me dedico. Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Las debilidades que le restan valor. Acompáñame a hacer este ejercicio. Trae a tu mente 5 debilidades que tengas. Por ejemplo, yo les decía en el centro de rehabilitación, el drogarte es una debilidad. Sucumbes ante las drogas. Pero vamos a hacerlo nosotros un poquito más rebuscado. Por ejemplo, a lo mejor tú eres tímido, a lo mejor tienes baja autoestima, a lo mejor guardas amargura, a lo mejor eres una persona impaciente, a lo mejor eres agresivo, a lo mejor eres muy mentiroso, a lo mejor eres
hipócrita, deshonesto, etc. Muchas de las cualidades que pueden ser negativas, quizás las tengas, explosivo, etc. Y también trae a tu mente 5 cosas positivas que sean de ti. Quizás eres amigable, quizás eres una persona servicial, quizás eres generoso, probablemente seas una persona que le gusta hacer reír a otros, es una habilidad muy interesante. Quizás eres una persona que le gusta hacer compañía a otras personas, escuchar a otros, son buenas habilidades, etc. Trae esas habilidades, eso es lo que eres, son parte de tu esencia, no solo de tu personalidad. Tu personalidad se rige a través de lo que tú haces con tu esencia, eso es tu personalidad. Entonces, ¿qué cosas te cuesta trabajo hacer? ¿Qué cosas eres demasiado bueno para hacer? ¿Eres músico? ¿Eres buen guitarrista, buen pianista? Probablemente eres bueno para exponer, para dar clases, para compartir, etc. Porque en esas áreas tú puedes enfocarte para avanzar en tu propósito de vida. Y por propósito de vida, no te estoy hablando solo de cumplir metas. Dentro de tus propósitos puede haber muchas metas, dentro de muchos propósitos. Entonces, ¿cuál sería ese compromiso que tú quieres hacer? Les preguntaba eso también en el centro de rehabilitación. ¿Cuál es tu compromiso? Ellos, su compromiso era salir de las adicciones. Y muchos de ellos decían echarle ganas, trabajar, ayudar a mi mamá con los gastos del hogar, ayudar a mi familia, no fallarle a los que confían en mí. ¿Cuál es tu propósito? Yo me propuse ser un buen esposo, me propuse ser un buen padre, me propuse ser un ejemplo para mis amigos y ser un ejemplo para otras personas. Me propuse ayudar a otros a encontrar libertad. Y cuando me di cuenta de la seriedad que era eso, entendí que no puedo enseñar algo que no sé. No puedo enseñar algo que no he trabajado en mí. No puedo ayudar a alguien a vivir algo que yo no he vivido. Entonces comencé a experimentar libertad en muchas áreas de mi vida. Y comencé a mejorar en otras áreas de mi vida. Y entre más creía yo que estaba mejorando, más me encontraba con que estaba completamente destruido y deshecho. Entre más creía yo que tenía un avance, más errores, flaquezas, debilidades tenía en mi vida, encontraba en mi vida. Cuando creía yo que ya había trabajado con la paciencia, después llegaba otra debilidad. Cuando yo creía que estaba trabajando con mi integridad, que estaba manteniendo mi integridad, luego venían otros problemas. Y me daba cuenta que somos un nido de arañitas que nos están comiendo, que están haciendo telarañas en nosotros. Y que a final de cuentas aquí están haciéndonos peso, arrastrándonos. ¿Qué quieres lograr tú en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Yo me comencé a definir. Yo quiero lograr tales cosas en mi vida. Entre ellas tengo metas de escribir un libro, escribir un disco, grabar ese disco. Ya está escrito ese disco, falta grabarlo. En mis metas está poder ayudar a mis hijos, a mi familia, a encontrar, a llegar, a cumplir sus metas y propósitos y que ninguno perezca, que ninguno de ellos se pierda. Mi esposa y yo como pareja, y antes de que empezara el año, nos pusimos a hablar acerca de nuestra misión y visión y ya la teníamos definida desde que éramos novios y definíamos las metas para este año y comenzamos a definirlas. Dijimos, oye, hay que seguir siendo generosos, hay que seguir manteniendo la honra con nuestros amigos, familiares, líderes, padres, maestros, consejeros. Hay que seguir manteniendo esa honra, hay que seguir manteniendo hay que buscar y mantener la humildad, la prudencia, la sabiduría, el sometimiento, el buscar el consejo, no quedarnos con nuestra humilde opinión. Hay que ayudar a otros, hay que estar ahí para nuestros amigos, para nuestros allegados. Y también comenzamos a definir prioridades. Comenzamos a ver que le invertimos tiempo a cosas que probablemente no nos generaban un beneficio a nosotros ni a otros, ¿no? Entonces comenzamos a hacer prioridades. Tenemos un terreno donde queremos tener nuestro hogar y estamos trabajando en él y tenemos nuestros trabajos y pusimos entre nuestras metas y prioridades como propósito por ejemplo, ella su titulación y otras cosas, y yo también una certificación que traigo por allá, etc. Tenemos proyectos y planes, visionamos.
Y de esa manera trabajamos, comenzamos a agendarnos y definimos lo que hay que hacer. Y dejamos de procrastinar, que es una habilidad que muchas personas tenemos, yo también he tenido. Entonces definimos eso. Por eso te aclaro que es bueno que tú planees, que es bueno que tú visiones, que es bueno que tú sueñes, que es bueno que tú tengas metas. Porque cuando yo entendí lo magnífico y lo bonito de tener un compromiso con cumplir algo, porque no es ni siquiera el cumplir algo para alguien más, primeramente inicia en ti. Y claro, si eso beneficia a otros, con mayor razón hazlo. Yo de manera personal y sin decir que mi esposa, yo de manera personal intento que todas las cosas que yo haga beneficien a otros, y es muy difícil a veces tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin que dañes a otros. Es muy difícil. Yo me comencé a fijar en los patrones, porque todos a final de cuentas vivimos consecuencias de otros. Entonces dije yo, qué mala onda que otros vivan consecuencias malas mías, ¿no? Les cuento que en un pasado yo he cometido errores que afectaron a otras personas. Me lleno todavía de vergüenza, me dio pena, me dio tristeza, me sentí indigno. Pedí perdón a mí mismo por fallar, perdón a estas personas también, e intenté no seguir cometiendo esos errores. Quizás caeré en algún momento, espero yo que no, pero también aprendí algo acerca del perdón. Comencé a pedir perdón y a evitar fracasar con lo mismo de nuevo y a dañar a las personas de nuevo, porque cuando tú eres perdonado y vuelves a fallar, pierdes credibilidad y vuelves a dañar a las personas. Entonces el perdón ya no tiene valor, y cuando te quieres volver a disculpar ya no va a tener el mismo valor. Cierro con esto. Yo les decía a los muchachos que oren conmigo, y te invito a orar conmigo. Te invito a decirle estas palabras a Dios. Querido Dios, primero que nada quiero pedirte perdón. Sé que he cometido muchos errores. A veces me cuesta trabajo admitirlos. Perdón por no cuidar mi cuerpo, por pensar cosas malas, cosas que no debería. Quisiera que me ayudes a mantenerme fiel a tus principios. Ayúdame a seguir firme en no cometer precisamente estos errores, y en no dañar mi cuerpo y a no dañar a otros con mis acciones. No me dejes solo. Dame fe para creer cada día. Bendice a mi familia. Bendice a quienes me han hecho daño también. Bendice a quienes me han apoyado. Bendice a quienes han creído en mí. Bendice a cada persona que has puesto en mi vida. Sé que necesito perdonar a quienes me han ofendido y sé que necesito ser perdonado por quienes ofendí. Permíteme encontrar el perdón y permíteme perdonar a otros. Ayúdame a vivir ese proceso de perdón. Gracias por escucharme. Gracias por estar conmigo en cada paso de mi vida. Gracias por dar tu vida y sobre todo por ser mi Padre, mi amigo, mi confidente, mi Salvador, mi Redentor. En ti dejo mi descanso y mi paz. Dios te bendiga. Espero que este segmento te haya ayudado. No me gusta salirme mucho del hilo de los segmentos. Te agradezco por escucharme. Compártelo si te gustó. Si no te gustó, pues ni modo. Lo siento. Intentaré mejorar. Intentaré hacerlo mejor para que te sirva más. Y gracias por escuchar este tema. Y te pido que sigas creciendo. Esto es para ti. Chao.